Aunque todavía no existe una definición formal y universalmente aceptada de lo que es la inteligencia artificial, podríamos decir que es aquella rama de la informática que se ocupa del diseño, el estudio y la construcción de sistemas hardware y software que manifiestan un comportamiento inteligente. Se trata de sistemas que pueden resolver problemas sin tener que decirles exactamente las instrucciones que deben seguir. Por ejemplo, en el caso del aprendizaje automático, una de las ramas más importantes de la inteligencia artificial, se presentan muchos casos, muchos ejemplos al sistema y el sistema es capaz de ajustar sus modelos internos hasta llegar a resolver un problema. Por ejemplo, la clasificación de imágenes médicas para llegar a un diagnóstico. No me puedo extender mucho aquí sobre la historia de esta disciplina, pero sí quería decir que no es nueva, que comenzó en el año 1956 en la conferencia de Dartmouth en Estados Unidos. Desde entonces es cierto que la inteligencia artificial ha venido sufriendo épocas de grandes expectativas, seguidas en algunos casos por épocas de cierta desilusión. Pero todo parece indicar que en los últimos años ha llegado definitivamente para quedarse, y esto probablemente es así por tres factores. En primer lugar, por la disponibilidad de grandes conjuntos de datos que son básicos para la inteligencia artificial. En segundo lugar, porque se han desarrollado algoritmos que han probado su eficiencia y su precisión, como por ejemplo el deep learning, el aprendizaje profundo. Y finalmente, por la mayor capacidad computacional de la que disponemos hoy, no solo con superordenadores, sino también con redes de alta velocidad, capacidades de almacenamiento en la nube, etc. Dentro de la inteligencia artificial no solo se encuentra el aprendizaje automático, hay otras ramas, otras disciplinas que también son importantes, como el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento del habla, la visión artificial, la robótica, los sistemas expertos, los sistemas de gestión de conocimiento y de planificación. A la hora de hablar sobre el papel que la inteligencia artificial está jugando en esta crisis ocasionada por la pandemia global de COVID-19, voy a agrupar algunos ejemplos en 5 grandes áreas. Estas áreas comienzan con la propia gestión de los datos que se están generando sobre esta crisis. A continuación pasaré a hablar sobre la utilización de la inteligencia artificial en la gestión del conocimiento biomédico, como apoyo a todos los esfuerzos de investigación biomédica y clínica para encontrar nuevos tratamientos, sistemas diagnósticos, vacunas, etc. La tercera área sería la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión de los pacientes y en la gestión de los recursos sanitarios, es decir, el área más clínica. La cuarta sería el uso de IA, inteligencia artificial, en la gestión de poblaciones, en la investigación epidemiológica, en conocer cómo se extiende la epidemia. Y la última, la quinta, sería el uso de la IA en la gestión socioeconómica y la gestión de la propia crisis. Comenzando con el área de gestión de datos, tenemos que decir que muchas instituciones han comenzado ya a hacer grandes esfuerzos para recopilar todos los datos que se van generando sobre los casos de contagios en esta crisis, y así pues la Universidad Johns Hopkins, la Organización Mundial de la Salud, medios de comunicación como el New York Times o incluso países como Singapur y muchos otros disponen ya de sistemas online en la web donde se puede acceder a datos actualizados y a sistemas de visualización como cuadros de mando y otras formas de visualizar los datos prácticamente en tiempo real, ¿no? También se está recopilando toda la literatura biomédica, todos los artículos científicos que son de interés para el estudio de la enfermedad COVID-19. Por ejemplo, el repositorio CORD-19, que contiene más de 29.000 artículos científicos, o la Global Research Database, la base de datos de la Organización Mundial de la Salud.
Por último, en este área de gestión de datos tendríamos que mencionar las múltiples bases de datos biológicas y médicas que están ya disponibles, como por ejemplo las que almacenan las secuencias que se van conociendo del genoma, tanto del virus como de personas, de humanos, bases de datos con estructuras de proteínas, librerías de compuestos químicos que pueden ser candidatos a medicamentos, o incluso bases de datos de imágenes médicas de análisis con rayos X o con tomografías de pacientes. Si pasamos al segundo área, que sería el de la gestión del conocimiento biomédico, donde, como he dicho, se trata de apoyar la investigación biomédica y clínica y de acelerar los procedimientos de descubrimiento y ensayo de nuevos medicamentos y vacunas, habría que destacar los esfuerzos que están haciendo grandes organizaciones y empresas para avanzar más rápido en el conocimiento de la biología del virus, de la estructura de sus proteínas, de la estructura secundaria del ARN, de cómo se puede predecir cómo se va a plegar las proteínas más importantes. También se están utilizando métodos de inteligencia artificial para avanzar en la secuenciación tanto del genoma del virus como del genoma de los pacientes. NextStrain es un recurso claramente de referencia en este área. Se pueden utilizar métodos de IA para mejorar los test de material genético del virus, por ejemplo utilizando CRISPR para mejorar las PCRs. Se están empleando métodos para diseñar nuevos medicamentos, para reposicionar medicamentos que ya existían con técnicas de Machine Learning que puedan ser útiles para tratar COVID-19. Se está haciendo, por supuesto, análisis de toda la literatura para descubrimiento de hipótesis. Se están optimizando ensayos clínicos y se están utilizando estos métodos para avanzar más rápido en la búsqueda de vacunas. Si hablamos de la tercera área, que es la de gestión clínica, gestión de pacientes y de recursos sanitarios, habría que destacar los esfuerzos diagnósticos, no solamente basados en el análisis de imágenes de los pulmones, por ejemplo, sino también el análisis de sonido para detectar la enfermedad en base al sonido de la tos de los pacientes, o incluso apps de teléfonos móviles que permiten hacer un autodiagnóstico y, aplicándose un algoritmo de inteligencia artificial, proponer una probabilidad de tener la enfermedad o no. Se están utilizando modelos basados en inteligencia artificial para tratar de predecir la severidad de la enfermedad, cómo se va a desarrollar la enfermedad en los pacientes. También para prever y predecir las necesidades de recursos, de UCIs, de respiradores, de material de protección, etc. Se están empleando robots para tareas hospitalarias como desinfección y limpieza. Se están utilizando drones para suministros. Se están utilizando en sistemas de reconocimiento de voz para asistir a los clínicos a completar los datos de los pacientes en las historias clínicas. Se están utilizando asistentes para proporcionar soporte en remoto pues, a personas con necesidades especiales, a mayores, a niños, etc., asistentes virtuales. Y también se está utilizando la impresión 3D para construir piezas para determinados materiales sanitarios. Pasando al cuarto área, que sería el de la gestión epidemiológica o la investigación de la epidemiología, para dar apoyo a las autoridades de salud pública y entender las distintas fases de la epidemia, hay que decir que la inteligencia artificial se empleó en algunos sistemas como Blue Dot o Health Map, que hicieron un diagnóstico temprano de la pandemia, de la epidemia, y que en base a múltiples datos apuntaron algunas alarmas que luego fueron interpretadas por epidemiólogos en el periodo inicial de la crisis. Estamos hablando de finales de diciembre. También, por supuesto, se emplea la inteligencia artificial para tratar de entender mejor los patrones de transmisión del virus y para modelizar y simular y predecir, llegando incluso al caso de algunos países como Singapur, que generan grafos de casos y de contagios individuales. Y también hay un área interesante, está en desarrollo, que se llamaría la epidemiología digital y que básicamente trata de detectar patrones
utilizando datos que son aportados por los ciudadanos a partir de sus wearables, de sus sensores digitales personales, como puede ser relojes inteligentes o brazaletes de actividad deportiva, etcétera. También termómetros digitales. Toda esta información en algunos sitios se ha empleado para dibujar mapas y hacer un seguimiento pues, de síntomas como la fiebre o los patrones de sueño o la frecuencia cardíaca. El cuarto área sería, el quinto área, el último, sería el de la gestión socioeconómica de la crisis. Y este es el área en el que quizá nos encontramos ahora mismo de lleno, ¿no? Soluciones de inteligencia artificial se han empleado en países de Asia como Taiwán, China o Singapur para limitar el contacto humano, aunque son soluciones de algún modo restrictivas y de vigilancia masiva, pero también se están utilizando para hacer cribado poblacional en base a controles de temperatura, con sensores infrarrojos, etc. Se están desarrollando en muchos países sistemas de monitorización basados en aplicaciones que aplican algoritmos para hacer autodiagnóstico. Se están utilizando para hacer seguimiento de movilidad, utilizando grandes datasets que aportan las compañías de telefonía y que se pueden analizar de forma agregada para comprobar si el confinamiento está siendo efectivo. También, por supuesto, hay un gran reto en utilizar la inteligencia artificial para analizar las redes sociales y hacer análisis de sentimientos y de emociones y detectar esos patrones que de algún modo dan una idea de las sensaciones que pueden estar compartiendo los ciudadanos online. También para detectar bulos y también para dar información veraz, como por ejemplo los chatbots o asistentes conversacionales. Por último, se puede hacer uso de la inteligencia artificial y de las tecnologías digitales para hacer trazado de contactos y para hacer estimación del riesgo de exposición al virus. La siguiente cuestión hace referencia a cuál ha sido realmente el papel que ha jugado la inteligencia artificial a la hora de abordar esta pandemia. Yo creo que son todavía limitadas las verdaderas soluciones completas que la inteligencia artificial ha ofrecido en esta ocasión. Hay que tener en cuenta que es una pandemia creada por un agente infeccioso nuevo y que por tanto no había datos para poder entrenar los algoritmos. Aún así, creo que la inteligencia artificial ha hecho claras aportaciones, sobre todo en el nivel de datos y en el nivel de gestión del conocimiento para la investigación biomédica y clínica, pero claramente su papel ha sido más limitado en las áreas clínicas y en las áreas de gestión epidemiológica, socioeconómica, etc. Sí es verdad que módulos de inteligencia artificial han formado parte de soluciones que han funcionado muy bien, por ejemplo, para el descubrimiento de fármacos, las apps o el tema del diagnóstico inicial, como dije antes con Blue Dot, pero realmente lo que tenemos que pensar es que probablemente será en la próxima crisis cuando la inteligencia artificial pueda demostrar todo su potencial. Si somos capaces de trabajar en preparar datos de calidad, datos homogéneos y hacerlos disponibles de una manera más abierta para el entrenamiento de los sistemas en la próxima crisis. Además de la inteligencia artificial, hay otras técnicas digitales en general relacionadas con el Big Data que me gustaría repasar. Y aquí en concreto quiero hablar del papel que ha jugado nuestra Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la hora de responder desde una posición de tecnología a algunos de los retos de la crisis en nuestro país. Nosotros hemos venido haciendo análisis de propuestas, hemos establecido colaboraciones, estamos participando en foros internacionales,
tratando de seguir todo lo que se está haciendo en estas áreas. Y bueno, en concreto se han llevado a cabo varias acciones que tienen que ver con la inteligencia artificial o con la tecnología digital. Una de ellas es la creación de la página covid19.gov.es, donde se recopilan todos los recursos digitales oficiales. Otra ha sido el desarrollo del asistente conversacional Hispabot COVID-19, que es un chatbot accesible vía web y también vía WhatsApp, que ofrece información oficial y veraz a los ciudadanos sobre la crisis y sobre el virus. También la aplicación de autodiagnóstico, asistencia COVID, que hace un self-check, o sea, pregunta síntomas y aplica un algoritmo para decirle a los ciudadanos qué deben de hacer en función de sus síntomas. Y también el estudio Data COVID, que en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística ha permitido, mediante el análisis de datos ofrecidos por las operadoras de telefonía más importantes, desarrollar mapas y desarrollar sistemas en los que se puede comprobar la efectividad y el grado de cumplimiento del confinamiento. Ahora mismo también estamos en contacto con consorcios europeos para analizar el posible desarrollo de soluciones a nivel europeo basadas en apps para lo que llamamos el traceo de contactos, o sea, utilizando las funcionalidades de Bluetooth de los móviles, intentar detectar la exposición continuada a una persona que haya podido estar infectada con el virus. Bueno, finalmente, ya para terminar, quizá hablar un poco de lecciones aprendidas, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender en esta crisis sobre la aplicación de estas herramientas al control de pandemias? Y yo querría decir al menos tres. Primero, es necesario contar con mecanismos que aseguren una recolección de datos de calidad y homogéneos. La inteligencia artificial por sí misma no puede compensar algunas deficiencias estructurales que se han detectado en muchos países, ¿no? Tanto a nivel de datos como a nivel de insuficiente capacidad para, por ejemplo, desarrollar test a pacientes. En segundo lugar, es muy importante tener siempre en cuenta los aspectos de privacidad y seguridad de los datos personales. Hay que intentar siempre hacer actuaciones que sean transparentes, descentralizadas y proporcionales, y que los datos solamente se utilicen en el tiempo que dure la crisis. Y por último, hay que asegurar que los problemas a los que nos enfrentamos realmente sean susceptibles de ser atacados o respondidos con técnicas de inteligencia artificial y que no se despiertan expectativas exageradas. Claro, nos podemos preguntar, con estas lecciones aprendidas, ¿pensamos que estas técnicas jugarán un papel clave en futuras pandemias? ¿Cómo se aplicarán? Bueno, yo creo que sí, creo que serán imprescindibles, creo que jugarán un papel clave en todo lo que tenga que ver con la detección, con la respuesta rápida y con el apoyo a la toma de decisiones basadas en datos y en la evidencia. Pero también tengo que decir que tenemos que seguir avanzando en competencias digitales de la población, en formar más especialistas en estas técnicas y métodos, en desarrollar marcos éticos y normativos que sean respetuosos con nuestros valores y principios democráticos, que seamos capaces de hacer evaluación formal de métodos, de técnicas, de tecnologías y de proyectos de inteligencia artificial, que incorporemos la privacidad mediante diseño, es decir, en todas las fases del desarrollo de estos proyectos, que sigamos avanzando en la digitalización, en la transformación digital de nuestros sistemas. Y si algo ha quedado muy claro es que tenemos que buscar más cooperación internacional, tenemos que buscar más cooperación entre disciplinas científicas. Las barreras entre las áreas tradicionales, como la medicina, la biología, la sociología, la tecnología, la informática, empiezan a desaparecer. Se necesitan enfoques integradores, enfoques interdisciplinares
y creo que solo de esa manera conseguiremos que la inteligencia artificial realmente pueda jugar un papel clave para resolver los principales problemas derivados de crisis como esta. Muchas gracias.